Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama, porque hoy vamos a hablar de una pareja que está dando mucho de qué hablar, Burak y Neslihan. Sí, esos dos que parecían la pareja perfecta, la envidia de todo Instagram, bueno, pues parece que la cosa se ha puesto, digamos, interesante. Hoy vamos a analizar todo lo que está pasando entre ellos, los rumores, las indirectas, las pruebas, y vamos a intentar descifrar si realmente están en la cuerda floja como dice el título. Preparen palomitas porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chismecito jugoso. Ahora sí, empecemos. A ver, ¿quiénes son Burak y Neslihan? Para los que viven en una cueva o son nuevos en esto de las redes sociales, Burak y Neslihan son una pareja de influencers, de esos que documentan cada aspecto de su vida en Instagram y TikTok. Ella, una gurú del maquillaje con millones de seguidores, famosa por sus tutoriales impecables y sus colaboraciones con marcas de lujo. Él, un fotógrafo y videógrafo con un estilo súper estético, que se dedica a retratar la vida, los viajes y, por supuesto, a su amada Neslihan. Juntos construyeron una imagen de perfección. Viajes exóticos, cenas románticas, outfits coordinados, poses perfectas, un cuento de hadas moderno. Eran la encarnación de la almohadilla couple goals, la pareja a la que aspirar a ser, al menos en la superficie digital. Patrocinaban marcas de relojes suizos, autos de lujo alemanes, y líneas de ropa italiana, todo mientras mostraban una vida de ensueño. Su casa, una mansión minimalista con vista al Bósforo, era escenario recurrente de sus publicaciones. Invitaciones a eventos exclusivos, alfombras rojas y fiestas privadas eran el pan de cada día. Pero como suele pasar en estos cuentos de hadas digitales, la realidad no siempre es lo que parece. Y es que últimamente han surgido muchísimos rumores sobre una posible crisis en su relación. ¿De dónde salen estos rumores? Pues principalmente de la observación minuciosa de sus seguidores. Sí, esos detectives de Internet que no dejan pasar ni un solo detalle. Son como el FBI de Instagram, con la capacidad de analizar cada píxel y deducir información oculta. Y créanme, han estado trabajando horas extras con esta pareja. El primer indicio fue una disminución drástica en la frecuencia de sus publicaciones juntos. Antes, era un bombardeo constante de fotos acarameladas y vídeos divertidos. Recuerden esos vídeos de TikTok donde bailaban coreografías complejas con ropa idéntica, o las fotos donde se besaban bajo la Torre Eiffel, con el hashtag #amor eterno. Ahora las fotos juntos son contadas con los dedos de una mano, y los vídeos, ni hablar. Cada uno parece estar haciendo su vida por separado, publicando contenido individual, como si el otro no existiera. Neslihan mostrando sus nuevos productos de maquillaje, Burak fotografiando paisajes urbanos. Sospechoso, ¿verdad? Muy sospechoso. Es como si la otra persona fuera un fantasma en sus vidas digitales. Pero eso no es todo. Los más observadores también han notado un cambio en el tono de sus publicaciones. Neslihan, que siempre ha sido súper positiva y optimista, ha empezado a compartir frases un poco melancólicas, reflexiones sobre la soledad y el crecimiento personal. Nada explícito, pero lo suficientemente sutil como para levantar sospechas. Sus stories de Instagram se han llenado de citas de Rumi y fragmentos de libros de autoayuda. Los mensajes en sus fotos se volvieron más introspectivos, menos centrados en la felicidad compartida. Por ejemplo, hace unas semanas publicó una foto suya mirando al horizonte con el siguiente texto: a veces, necesitas alejarte para ver las cosas con claridad. ¿A quién se refiere con alejarte? ¿De qué necesita ver las cosas con claridad? La imaginación vuela. ¿Será que necesita alejarse de Burak y de la vida de influencer que tanto la consume? ¿O será que tiene que ver con algo completamente diferente? Por su parte, Burak también ha estado un poco raro. Sus fotos ya no tienen la misma chispa, la misma alegría. Se le ve más serio, más pensativo. Sus retratos de Neslihan, que antes rebosaban amor y admiración, ahora parecen impersonales, casi como si fueran trabajos por encargo. Ya no capta esa chispa en sus ojos, esa sonrisa genuina. Se le ve más centrado en la técnica, en la composición, que en la emoción. Y lo más llamativo de todo, dejó de darle me gusta a las publicaciones de Neslihan. Drama, drama, drama.
En el mundo de Instagram, un no me gusta puede significar el fin del mundo, ¿o no? Es la versión moderna de quitarse el anillo de compromiso, una declaración silenciosa pero contundente. Y no solo eso, sino que también ha empezado a seguir a varias modelos nuevas, jóvenes y con un estilo similar al de Neslian. ¿Está buscando un reemplazo? La pregunta está en el aire. Además de estos cambios en redes sociales, también han surgido algunos testimonios de personas cercanas a la pareja. Un amigo en común, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló a una revista del corazón que Burak y Neslian han estado teniendo problemas desde hace meses. Al parecer, la presión de mantener una imagen perfecta en redes sociales, la falta de privacidad y las constantes discusiones sobre temas laborales han desgastado la relación. Según esta fuente, están asistiendo a terapia de pareja, pero no está funcionando como esperaban. La fuente anónima, que se hace llamar Insider Gossip, afirma que las sesiones de terapia se han convertido en campos de batalla, con gritos y acusaciones constantes. Al parecer, Burak y Neslian tienen visiones muy diferentes sobre el futuro de su relación y de sus carreras. Otro rumor que ha circulado con fuerza es la posible infidelidad de Burak. Varios usuarios de redes sociales aseguran haberlo visto en compañía de otra mujer en un bar de la ciudad. Incluso hay fotos borrosas y vídeos de baja calidad que supuestamente prueban esta infidelidad. Las fotos, tomadas con un teléfono móvil a larga distancia, muestran a un hombre que se parece mucho a Burak conversando íntimamente con una mujer rubia en un bar de Estambul. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado, y podría tratarse simplemente de un malentendido o de una estrategia para generar polémica. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae, y la sola posibilidad de una infidelidad ha incendiado las redes sociales. El hashtag #Burak infiel se ha vuelto trending topic en Turquía. Pero volviendo a las redes sociales, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la eliminación de fotos antiguas. Sí, esos detectives de Internet se dieron cuenta de que Burak y Neslian han borrado varias fotos juntos de sus perfiles. No todas, pero sí algunas de las más emblemáticas, las que tenían más me gusta y comentarios. Esas fotos que documentaban sus viajes a Bali, sus aniversarios, sus navidades en familia. ¿Por qué harían eso? ¿Acaso quieren borrar los recuerdos de una relación que está llegando a su fin? Están tratando de reescribir la historia, de borrar las evidencias de un amor que ya no existe. Esta acción ha sido interpretada por muchos como una señal de que la ruptura es inminente. Ante todos estos rumores y especulaciones, Burak y Neslian han guardado silencio. No han emitido ningún comunicado oficial, no han negado ni confirmado nada. Algunos dicen que están esperando el momento adecuado para dar la noticia, otros creen que están intentando salvar la relación en secreto. Quizás están negociando los términos de la separación, intentando proteger sus marcas personales y sus negocios conjuntos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el misterio se ha apoderado de sus seguidores, que están ansiosos por saber qué va a pasar con su pareja favorita. Su silencio solo ha alimentado las especulaciones y ha hecho que la gente se pregunte aún más sobre lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Ahora analicemos un poco las posibles causas de esta crisis. Como mencioné antes, la presión de mantener una imagen perfecta en redes sociales puede ser muy desgastante. Burak y Neslian construyeron una marca personal basada en la perfección, en la felicidad constante. Pero, ¿es posible ser feliz todo el tiempo? ¿Es realista mostrar solo los momentos buenos y ocultar los malos? La respuesta es obvia: no. La vida real está llena de altibajos, de problemas, de momentos difíciles. Y cuando una pareja se siente obligada a ocultar esos momentos y a fingir una felicidad que no existe, la relación puede resentirse. Es como vivir en una burbuja de perfección, una burbuja que tarde o temprano explota. Además, la falta de privacidad puede ser otro factor importante. Cuando cada aspecto de tu vida es público, cuando cada movimiento es analizado y criticado, es difícil mantener la intimidad y la conexión con tu pareja. No pueden ni siquiera tener una discusión sin que alguien la grabe y la suba a Internet. Es una vida sin privacidad, sin secretos, sin espacio para ser vulnerable. Otro posible problema es la competencia laboral. Burak y Neslian trabajan en el mismo sector, son influencers, compiten por las mismas marcas, por los mismos seguidores. Esta competencia puede generar celos, envidias y conflictos que pueden dañar la relación. ¿Quién gana más dinero? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién es más famoso?
Son preguntas que inevitablemente surgen en una relación donde ambos son figuras públicas y compiten por la misma atención. Pero también es importante tener en cuenta que todas las parejas pasan por momentos difíciles. Todas las relaciones tienen altibajos. Y el hecho de que Burak y Neslihan estén pasando por una crisis no significa necesariamente que la relación esté condenada al fracaso. Quizás necesiten un tiempo para reflexionar, para reconectar, para encontrar una nueva forma de relacionarse. Quizás necesitan dejar de lado la presión de las redes sociales y enfocarse en lo que realmente importa, su amor y su conexión. En definitiva, la situación entre Burak y Neslihan es un misterio. Los rumores son muchos, las pruebas son contradictorias, y la verdad solo la saben ellos. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación está en la cuerda floja. Si lograrán superar esta crisis o si terminarán separándose, solo el tiempo lo dirá. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Burak y Neslihan van a superar esta crisis? ¿O creen que su relación está llegando a su fin? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este chismecito. ¿Creen que la presión de las redes sociales es demasiado para una relación? ¿O creen que hay otros factores en juego? Compartan sus teorías. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Hoy hablamos de Burak y Neslihan, esa pareja que parecía perfecta pero que ahora está en la cuerda floja. Analizamos los rumores, las indirectas, las pruebas y las posibles causas de esta crisis. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que se hayan entretenido un rato. No olviden que esto es solo especulación y que la verdad solo la saben ellos. Pero como buenos chismosos, nos encanta analizar y comentar estas cosas, ¿verdad? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Burak y Neslihan. ¿Creen que van a seguir juntos o que se van a separar? Quiero saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un chisme. No se lo tomen muy en serio. Denle like, compartan y suscríbanse.